convoca a realizar su exposición al amicus curiae que acompaña la parte demandada, Asociación Argentina de Juristas. El expositor es el doctor Beinus Smukler. Adelante, por favor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros de esta Corte Suprema. Pedí hacer una aclaración previa, que además traigo la representación de la organización madre de la Asociación Argentina, que es la Asociación Americana de Juristas, con estatuto consultivo en Naciones Unidas. Permítanos introducir al análisis de la Ley de Medios un hecho y un documento que se relacionan con la materia en debate y nuestra historia, que fueron furtivamente enterrados para lograr un injusto pero explicable olvido. MacBride, luego de ser ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, centró sus trabajos en la defensa de los derechos humanos. Fue presidente de Amnistía Internacional y, caso único, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1974 y en 1977 su entonces homólogo soviético, el Premio Lenin. En ese año, la UNESCO lo designó al frente de una comisión para investigar los medios de proteger el derecho a la libertad de expresión y de información, evitando que los medios de comunicación fueran manipulados por los gobiernos de turno y sobre todo por los intereses económicos. Culminó la tarea en 1980 con la presentación y posterior publicación del informe conocido como Voces Múltiples, un solo mundo, que analiza profundamente el nexo entre los campos de la comunicación, las relaciones de poder y la democracia, y propone los principios y las acciones en los que debería basarse un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, como parte de un nuevo orden económico internacional reclamado por el entonces denominado Tercer Mundo, que aspiraba a la libre circulación de la información. El informe consideraba que la única manera de asegurar el futuro de la sociedad radicaba en un nuevo papel de los medios para que contribuyeran al desarrollo de los países menos favorecidos, y destacaba la responsabilidad social de los profesionales de la información. Entre sus 82 recomendaciones son de resaltar la democratización de la comunicación y el refuerzo de la identidad cultural para la dignidad humana. El informe demostró que existía a nivel mundial una carencia en la democratización, en violación del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por los límites puestos al derecho de los ciudadanos a acceder libremente a la fuente de información. Consideraba que la sociedad moderna se caracteriza por un aumento de la concentración del poder de informar. Esto es en 1980, lo cual podría provocar el desarrollo de nuevas maneras de control susceptibles del debilitamiento o la desaparición de los demás poderes de la sociedad y del derecho fundamental de los ciudadanos y grupos sociales a una información veraz. Y proponía, para enfrentar ese peligro, erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios, garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información. El gobierno de Estados Unidos rechazó el informe, que al ampliar derechos afectaba los intereses económicos de sus oligopolios mediáticos, pero sobre todo el interés político de continuar moldeando la opinión pública mundial, y se retiró de la UNESCO. Desde entonces, James MacBride empezó a desaparecer de los medios de comunicación de todo el mundo, a tal punto que hoy es prácticamente un desconocido, incluso para muchos periodistas. Quedan ahora entonces explicadas las razones del olvido de la figura de James MacBride. Esta es la naturaleza de la libertad de prensa, de los monopolios informativos, como el Grupo Clarín, integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de lo que los perjudica, que muchas veces se facilita con la sobrecarga de información banal e inútil. Bajo esas concepciones, la Asociación Americana de Juristas entiende que las restricciones que impone el artículo 41 de la Ley
26522 a la transferencia de las autorizaciones y licencias impiden que el servicio sea prestado por un sujeto que no cumpla con los requisitos que fija la norma. Ello no afecta al contenido patrimonial de las licencias otorgadas a la actora durante el régimen anterior, dado que éstas no concedían al titular el derecho a disponer libremente de ellas, sino que por el contrario prohibía esa posibilidad. No obsta a lo dicho el dictado del decreto 1005 del 99, que de ninguna manera alteró en lo sustancial el derecho inherente a la explotación de las licencias. Los derechos que conceden las licencias a sus poseedores tienen naturaleza jurídica de derecho público y se rigen por sus principios y disposiciones. La comunicación audiovisual es considerada una actividad social de interés público, más precisamente un servicio, y la previsión del artículo 41 constituye un medio adecuado para la consecución de un fin público y por ende razonable. Esto es asegurar el carácter intuito y persona de la habilitación. En relación a lo expresado por la Cámara respecto de la aplicación retroactiva del segundo párrafo del artículo 48, la AJ sostiene que en la nueva ley no se configura violación alguna a ese principio, dado que se trata de una solución jurídica administrativa de tracto sucesivo y el grupo actor no puede invocar un daño a un derecho adquirido por el mero hecho de un cambio de la legislación, puesto que la tradicional jurisprudencia de este tribunal indica que nadie tiene derecho al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad de los mismos. Por añadidura, el grupo actor no puede invocar derechos adquiridos por encontrarse al momento de la sanción de la ley en infracción al artículo 43, inciso B del anterior. El artículo 48 tampoco viola el derecho de propiedad. Como surge de autos, algunas empresas del grupo actor poseen licencias y otras son explotadoras de hecho, mas en ningún caso resultan titulares de un derecho real de dominio en los términos del Código Civil. Sobre la base de las consideraciones expuestas, aquellas licencias que le fueron otorgadas al grupo actor durante el régimen anterior a la ley actual no significaron el otorgamiento de un derecho adquirido de carácter pétreo y rígido que resulte un óbice al sometimiento de reglas generales previstas en materia de desmonopolización o la defensa de la competencia, siempre que éstas respondan al espíritu del artículo 43 de la Constitución Nacional. En suma, la nueva ley no hace más que prever la adecuación del conjunto de derechos, deberes, cargas y obligaciones de los licenciatarios a los fines previstos en normas de rango superior que pueden dictarse en el futuro para los efectos y consecuencias jurídicas nacidas también en el futuro. Ningún artículo debe verse aisladamente en la ley, sino en el marco general de ella y su directa relación con lo establecido en los convenios, pactos y declaraciones internacionales relacionados y señalados en nuestra presentación hecha por escrito. No obstante, nos interesa recordar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, incluso los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es evidente que la posición económica que detentan los monopolios o oligopolios en el control, más que en la propiedad de los medios de comunicación abarcados por la Ley 26.522, constituyen una discriminación de hecho al impedir a todos la posibilidad de acceder a esos medios y violan el principio de igualdad real y demuelen la reiterada doctrina de este tribunal de que el tratamiento formal igual a los desiguales ensancha la desigualdad existente. El fallo recurrido no deja dudas de la clara definición del perfil de los magistrados de la Cámara, que a todas luces introduce por la vía
prácticamente de una inconstitucionalidad la destrucción total del funcionamiento de la ley. En ese fallo no existe la menor referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Medios. Fruto del más amplio y prolongado debate de la sociedad, sin parangón con otras normas, y votada por una mayoría decisiva y plural de los legisladores de distintos partidos. Es un obrar antijurídico declarar, como lo hace la Cámara, esas inconstitucionalidades, y un avance del Poder Judicial violatorio de la tan pregonada división de poderes, al sustituir los criterios de conveniencia y oportunidad que conforman el plexo normativo de la ley, recortando con un bisturí quirúrgico sus disposiciones. Esta Corte ya se ha pronunciado en la causa, dejando establecido que no están en juego ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Solo confrontan intereses económicos que invocan amparo en el derecho de propiedad privada en aparente conflicto con el derecho a una información adecuada y veraz, que se cumplimenta multiplicando la expresión de la palabra y sus imágenes, democratizando y facilitando el acceso a brindar información pública, de modo que el usuario y consumidor sea quien elija entre la diversidad. Dejo otras referencias legales porque el tribunal las conoce mejor que yo y están por escrito en la causa. La necesidad de que los jueces resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad está impuesta por los pactos internacionales y es un dogma universal, pero imparcialidad no implica indiferencia frente a la situación concreta de cada una de las partes en el conflicto y los efectos que su decisión puede provocar en la sociedad. Carneluti, en La miseria del proceso penal, alertaba que siendo el juez un ser humano y siendo todos los seres humanos parciales, que tienen un determinado sistema de ideas para captar o acercarse a la realidad, es muy difícil que pueda hablarse de jueces imparciales, porque no todos interpretan o construyen el derecho de la misma manera. Sostener una presunta neutralidad ideológica es un modo de ocultar una ideología que sirve para impedir todo cambio. Es decir, no hay seres ideológicos, hay ideológicos, y si los hubiera, no podrían ser jueces. Vuestra Excelencia, como casi siempre, ha de tomar una decisión política, que en este caso será paradigmática, porque la opción es entre la consolidación del poder monopólico de quienes contribuyeron a la creación de las condiciones para la usurpación del poder, con su secuela de terrorismo de Estado y se beneficiaron de él, y pretenden dictar las políticas públicas de los gobiernos constitucionales para su provecho, desestabilizándolos si se resisten a la ampliación de derechos de la inmensa mayoría del pueblo. Esperamos que por coherencia con la amplia jurisprudencia ampliatoria de derechos que ha caracterizado muchas veces a este máximo tribunal, dé punto final a la vergonzosa e injustificable demora y permita la vigencia plena de la Ley 26.522 para que todos los habitantes de esta tierra hagan realidad el derecho a generar y recibir información veraz. Será un vigoroso impulso a una auténtica democracia. Esperamos que así sea. Muchas gracias. El tribunal convoca como amicus curiae que acompaña a la parte actora a la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, expositor doctor Eduardo Oteiza.